platícanos, por favor, qué está pasando con este asunto de la cédula de identidad ciudadana. Parece que Gobernación incumplió este asunto, este acuerdo que había interinstitucional para tener un grupo de trabajo y poder sacar adelante este proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, nuevamente nos encontramos con que la propia Secretaría de Gobernación, de manera apresurada, insistió en implementar, en poner en marcha este proyecto de la cédula de identidad ciudadana. El pasado 24 de enero inició este programa en 6 estados de la República. Sin embargo, nuestro deber como Poder Legislativo es atender todas esas dudas y todos esos reclamos de los mexicanos y esas reservas que se tienen sobre todo de este proyecto de la cédula de identidad ciudadana. Es por eso que el día de hoy hicimos un exhorto nuevamente a la Cámara, a la Secretaría de Gobernación para que detenga por completo este programa en tanto no disipemos todas esas dudas, en tanto no hagamos las reformas correspondientes al marco jurídico que tiene que ver con la Ley General de Población e incluso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de esa manera subsanar todas estas dudas que se presentan respecto a este proyecto. Es importante señalar que el inicio de este proyecto de la cédula de identidad ciudadana puede ser contraproducente para los mexicanos. Hoy no existen garantías para que los datos de los menores de edad estén a salvo y estén bien resguardados en la Secretaría de Gobernación, y no conocemos más detalles de este proyecto de la cédula porque el Ejecutivo se ha negado a asistir a comparecer ante el Congreso de la Unión. Recordemos que en días pasados, a finales del mes de enero, se citó a comparecer al secretario de Gobernación con tiempo, con suficiente tiempo de antelación. Sin embargo, nos canceló de último momento su comparecencia en esta Cámara de Diputados, lo cual nos parece doblemente grave, porque si el Ejecutivo no está dispuesto a escuchar al Congreso de la Unión, como lo ha demostrado en reiteradas ocasiones, bueno, eso despierta demasiadas dudas respecto al propio proyecto de la cédula de identidad. Diputadora, ¿qué va a pasar con esta situación de los niños que no tienen acta de nacimiento? Los diputados del PRI hablaban que hay cerca de 1 millón de personas sin acta de nacimiento, entre las cuales muchísimos niños. Entonces, ¿cómo poder tener un programa exitoso cuando ni siquiera se ha podido subsanar esta situación del acta de nacimiento en nuestro país? Es precisamente uno de esos problemas, porque recordemos que el primer problema o cuestionamiento severo con el que se encontró este proyecto fue de parte de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, quienes manifestaron varias reservas debido a que si contamos con 2 documentos de identidad, llámese la cédula de identidad y la credencial para votar con fotografía, habría un desfase muy importante del padrón electoral y entonces se vería afectado el propio padrón, independientemente de que echaríamos a la basura más de 20 años de experiencia del propio IFE para resguardar bases de datos y emitir un documento para votar con fotografía. Nosotros insistimos que debemos de fortalecer ese documento para votar con fotografía que ya existe y no eliminarlo. Sin embargo, hoy vemos que solo pretenden iniciar con el registro de los menores de edad. Y al no contar millones de niños ni siquiera con un acta de nacimiento, pues entonces es un problema de origen. Vamos a iniciar con una cédula, un documento de identidad mocho que realmente no es confiable y entonces se traducirá en problemas hacia un futuro. Yo confío en que realmente el Ejecutivo Federal tome las cosas con calma, que nos sentemos legislativo, ejecutivo, organizaciones civiles, organismos públicos, a trabajar sobre las reformas que debemos de hacer en el Congreso y a partir de ahí, entonces sí, fortalecer un documento de identidad. En el PRI no estamos en contra de la cédula de identidad ciudadana, no estamos en contra de un documento que le dé identidad a los mexicanos,
pero sí estamos en contra de que se haga de manera apresurada, de que se haga sin los mecanismos de transparencia correctos, que se haga sin cuidar la seguridad y la confiabilidad de las bases de datos y que se haga sin afectar a nuestras instituciones electorales. Diputado, finalmente es inevitable cuando hay este tipo de programas y este tipo de proyectos, pues tocar el tema presupuestal. También ha habido un debate en cuanto a cuánto iba a costar iniciar un proyecto para la cédula de identidad y por ahí se hablaba también, como ya lo has mencionado, del fortalecimiento hacia el IFE en este sentido de la credencial de elector y de cómo se va a desviar ese recurso o cómo es que va a salir ese recurso ahora para la cédula. Claro. Este año, para el presupuesto 2011, los diputados no aprobamos ningún presupuesto específico para implementar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana. Entonces, es precisamente esas tipo de preguntas las que queremos que el propio secretario de Gobernación nos responda para que nos diga de dónde va a sacar el dinero para implementar este proyecto. Ya también conocemos, y es público, de diversas licitaciones que hizo en años pasados el Ejecutivo Federal para iniciar con el registro de los datos biométricos de las personas. Sin embargo, fueron también muy cuestionadas todas estas licitaciones debido a la poca transparencia con las que se desarrollaron. Entonces, cuando un proyecto de esta naturaleza, que pretendemos que sea un proyecto del Estado mexicano, no de este gobierno, inicia con tantas deficiencias, nos parece muy lamentable que pretendan ahora tener un elefante blanco que se llame cédula de identidad ciudadana, donde se le metan recursos que transfieran quién sabe de dónde, y entonces eso no garantizaría ni cubriría las expectativas para las que se planeó y que están plasmadas en la propia ley, que es tener un documento de identidad para todos los mexicanos. Muchas gracias, diputado. ¿Algún mensaje, algo más que desees agregar a esta conversación? Nada más decirles que esperamos que pronto esté el secretario de Gobernación aquí en la Cámara de Diputados, que nos explique todos los detalles de este proyecto y decirles que no se aceleren, que lo hagamos con calma, que escuchemos todas las voces y con eso lograremos un beneficio para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. 61ª legislatura.